esa es la reforma laboral que quieren venir a hacer. Esa es la reforma laboral que nos quieren instalar y que lo está adelantando Luis Caputo. Hoy el problema son los sindicatos, justamente. Hoy el problema son los laburantes que no aceptan trabajar gratis. Por eso estamos acá en el piso con Victorio Pirillo. Él es secretario general de los trabajadores municipales de Vicente López. Ya hemos conversado con él en otra oportunidad, pero ahora me interesa mucho, en concreto, su opinión sobre este tema. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias por venir. Gracias. El problema es que no se puede despedir fácil en Argentina, me parece. El problema son ustedes, los sindicatos. No somos los sindicatos, ni... Yo le recuerdo a todo este club de tránsfugas que constituyen la Unión Industrial Argentina y otros asociados, que han sido extremadamente millonarios y ricos, precisamente con una ley que hoy cuestionan. ¿Cuál? O sea, la ley que pretenden derogar. Quieren modificar la ley de contrato de trabajo, laboral, que rige desde hace muchos años, y que también es cierto que nosotros... Perdón, o sea, se hicieron ricos a pesar de la ley, dirían ellos. Claro, sí. Yo y vos decís, se hicieron ricos por la ley. Haya sido obstáculo la ley para hacerse millonarios, evadir como le gusta al presidente, y de paso pagar malos salarios, porque en el fondo los asalariados nunca en este país se caracterizaron por tener salarios dignos, salarios que les permitan asegurar una vejez digna, acceso al crédito, planificar su vida y la de sus hijos. Esa movilidad ascendente que generó Perón en el 50, en el 45, en donde la aspiración de un padre que no había podido terminar sus estudios era que su hijo fuera, mi hijo, la famosa obra Mi hijo el doctor, fuera un médico, fuera abogado, creciera, se proyectaban su vida en sus hijos. Eso se ha perdido, pero a pesar de los gobiernos militares, a pesar de los gobiernos civiles, a pesar de la democracia, nunca yo veo que este grupo de empresarios, que son casi los mismos hace más de 50 años, se hayan visto perjudicado en algo. Siempre esa clase ha sido la que instaló y alentó golpes, la que le dio una palmada en la espalda a los presidentes democráticos, como Menem en su caso, el caso de Bulgeroni, el caso de Amalia Fortabat, y después que se enriquecieron mucho más y se beneficiaron mucho cuando ya a ninguno le convenía el desprestigio de Menem, como el caso de Amalia Fortabat, le habrá dicho a Bulgeroni: Carlos, ¿cómo pudimos estar con un delincuente de estos, no? O sea, bueno, claro, después, y apostar al que venía. Sin devolver nada de lo que les dio. Entonces, bueno, este es un tema en el cual la población y el trabajador es real. También hay una autocrítica que hacer. Si se habló de década ganada y muchos de los sindicalistas, en vez de actuar y dedicarse a engordar, hubiesen aprovechado ese momento para ser ellos los generadores de una modificación de la ley de trabajo, hoy no tendríamos este planteo. Claro, de que es vieja. Se hubiesen preguntado, claro, porque aparte nos ponen en la inmoralidad de tener que cuestionar dictaduras genocidas y por otro lado seguir defendiendo leyes que son producto de Onganía y Lanuse, claro, son producto de dictadores. Claro. Entonces fíjese en la contradicción que estamos, ¿no? Y eso es una autocrítica que también el movimiento obrero se la tiene que hacer. No solamente la CGT, sino la CGTA, que también se la lleva bien de arriba y no veo gestos o hechos claves que beneficien al sector del trabajo que ellos representan. Antes de abrir el micrófono a Nico, otra pregunta que te quería hacer también en base a esto. Caputo adelanta que, o Milei en realidad adelantó que, y Sturzenegger lo detalló un poquito más, de que van a hacer que cada sindicato, cada en realidad empresa, los negocie con sus trabajadores y que los sindicatos, bueno, vean si quieren
materse o no, pero va a quitarle peso en realidad a los gremios y va a darle mucho más rienda suelta a las empresas para que negocien convenios concretos con sus empleados. ¿Eso cómo deja a los trabajadores? No, no está en indefensión total porque no es lo mismo, qué sé yo, para que la gente se sitúe, no es lo mismo General Motors, qué sé yo, Volkswagen, Toyota, una fábrica con 4.000, 5.000 obreros, que un taller claro, en Formosa con 5 trabajadores. O sea, ¿qué poder de negociación tiene esa gente? O sea, yo creo que los convenios colectivos precisamente apuntan a eso, a establecer cierto margen de igualdad y un piso para que después de ahí para arriba se mejoren las condiciones o los salarios. De todas formas hay un ausentismo que se nota en las descripciones que ustedes han hecho en tantas fábricas que se cierran, en tantos despidos que se producen a diario, en donde tampoco este tipo de sindicalismo le resuelve el problema a la gente o puede tratar de mejorar las condiciones laborales o evitar los despidos. Fíjese, ha cambiado hoy en el contexto en cuanto a la preocupación de la sociedad. El despido está por arriba de la inseguridad hoy. Mantener la fuente de empleo es más importante para muchos argentinos que la seguridad. Víctor, y en ese sentido me interesaba lo que decías recién en torno al lugar del movimiento obrero en esta discusión, ¿no? por la reforma laboral. Es cierto que de alguna manera siempre se le opuso como respuesta a las avanzadas de los gobiernos más de derecha o de conservadores cuando querían plantear este tema, que no era un tema para discutir bajo justamente un gobierno que no defendiera los intereses de los trabajadores. Pero por otro lado, en los gobiernos del peronismo, del kirchnerismo o que representaron un poco más a los trabajadores, tampoco se pudo terminar de abrir esa discusión. ¿Vos cómo te parás hoy frente a esto? ¿Crees que el movimiento obrero debería responder a este intento de reforma con una negativa absoluta, cerrando totalmente la puerta, diciendo esto no lo podemos discutir bajo estas condiciones y bajo este gobierno? ¿O crees que podría haber un intento propositivo por decir, bueno, vamos a discutir estas cosas, nuestra reforma laboral posible iría por acá y acercar propuestas? Yo fui muy crítico en el seno de la CGT en varias oportunidades. En principio, etiquetarse con un candidato y no con una propuesta. Cuando usted se etiqueta con un candidato y el candidato se cae usted. ¿Qué es lo que le pasó a la CGT al etiquetarse con un candidato presidencial? Acto seguido, al día 40, la CGT, yo fui crítico también, hablé, me parecía que no era oportuno llevar adelante ese paro el día 40 del inicio de un gobierno, porque el gobierno estaba fuerte, tenía un consenso social, y yo les dije que ellos no hacían un paro porque ellos querían o porque ellos los estaban incitando, sino porque el gobierno quería. ¿Por qué lo quería? Porque eso se llama identificación de cuadros contestatarios. O sea, quiero saber cuántos realmente tengo enfrente, quiénes son los que tengo enfrente, y en función de lo que yo tengo enfrente avanzo o no avanzo en las reformas que yo quiero llevar adelante. A tal punto que el paro se adelantaba como un fracaso porque empezaba creo que a las 8:30 de la mañana y terminaba a las 12:30, o sea, con lo cual estaba destinado a no ser exitoso. Pero fíjese que después de eso aparecieron las baterías de todas estas reformas y la ley bases, en donde un hombre que llega al gobierno sin diputados, sin legisladores, logra casi 286 leyes, muchas de las cuales conculcatorias de derechos laborales y de conquistas históricas que no le pertenecen a esta CGT actual ni a la anterior, sino que le pertenecen a los movimientos obreros del inicio, de finales del 1800, del transcurso del 1900 y algunos
que llegan un poquito más del 2000. Pero en concreto, para hacer frente a algo, usted tiene que estar consolidado con una base, tiene que ser monoacorde y tiene que estar estructurado de tal forma que pueda hacer frente a todo ese poder que se le pone enfrente. Usted hoy está enfrentando a la embajada norteamericana, al tesoro norteamericano, a la UIA, bueno, qué sé yo, a todo lo que la gente conoce. Y del otro lado todavía tenemos gente que discute si la CGT tiene que ser un triunvirato o tiene que ser manejado por un secretario general. ¿Se entiende? O sea, el problema no pasa, parece, por lo que se viene, por lo que ustedes vienen descrito o adelantado, que acá viene una conculcación de derechos que de hecho en la práctica ya se viene haciendo porque no hay poder de resistencia y se ha trabajado sobre un quiebre en la voluntad de las personas que no resisten, no quieren resistir, y es lo que permite que se avance con total impunidad y con una sociedad que aparentemente no quiere ver y mira completamente hacia otro lado, porque no hay reacción masiva. Dejemos de lado los que son ya políticos, tienen una posición política tomada, a favor o en contra, no sé, o en el medio, pero no hay un acompañamiento social. Esa docilidad social justamente puede venir, ese mayor umbral de tolerancia a los ataques del gobierno a los trabajadores, ¿podrá tener que ver también con el fracaso del gobierno anterior? ¿Podrá tener que ver con que no es algo que surgió con Milei, sino que viene tensándose esa relación laboral más precaria desde el gobierno anterior? Se acentuó bastante eso también con la pandemia y demás, porque el trabajo informal viene creciendo hace bastante. Y el anterior gobierno de Macri también. Yo soy crítico de todos. Mi consejo, yo no votaría a ninguno de los dos, ni Milei y su bonus track acompañado por el macrismo, que son dos en uno, y ni a Fuerza Patria. En realidad, creo que ambos son responsables de esta situación. 50 y pico % de pobres no es resultado solamente pero por eso pensás de un que sector. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver, y va a haber una sorpresa el domingo, porque muchos esperan una derrota catastrófica del gobierno, y yo no la veo así, porque hay muchos intereses. Desde el momento que muchos sindicalistas fueron a la embajada norteamericana, no es que el embajador visitó sus sedes sindicales, sino que fueron ellos. No fueron, sí. Desde el momento en que muchos políticos que se autodenominan y se declaran lobistas de fondos buitres, políticos que escuchan a Elstein como el presidente y aumentan los impuestos, y después van a la provincia de Buenos Aires y se aumentan los impuestos, y después se reúnen con Cristina Kirchner y consolida eso. Se reúnen con la jefa militar del Comando Sur Estratégico. Entonces todo este tema, ante esta avanzada de un mismo jefe, no va a quedar descolocado el gobierno, porque tiene dos juegos el gobierno para el domingo, objetivamente. Una defensa bilardiana, digamos, de consolidar un número importante para evitar el juicio político, y dos, en lo posible avanzar para tratar de estar arriba del 37,5%, con lo cual no sería una derrota, ya sería una victoria ante este desastre. O sea, perder en el número final puede llegar a ser una victoria si en el Congreso... Obviamente, porque tendrían más de 80 legisladores con un grupo de aliados. Entonces esto que se está anunciando, y si se está anunciando es porque ya lo tienen claro, que va a suceder y pactado, es una realidad que yo veo para el domingo. El lunes va a ser un escenario que para mí va a ser muy festivo para algunos, que ellos dicen la casta, ya son parte de la casta con todo este escándalo claro que han tenido, y porque recurren a los de siempre. El macrismo se ha caracterizado por no generar ningún cuadro político, sino Macri ha exportado candidato a Vidal a la provincia, a Jorge Macri a Capital. Bueno, pero en esta descripción que haces, Victorio, ¿cuál sería la respuesta posible entonces, o el camino a transitar por parte de los sectores populares, de las organizaciones políticas, de los trabajadores, por lo menos en clave defensiva, y después
pensando en la construcción de una alternativa política que pueda disputar el gobierno, eventualmente el poder, porque si, digamos, mirando este panorama, que podemos coincidir en el diagnóstico de las responsabilidades cruzadas y de lo oscuro en el horizonte, en todo caso, de cómo viene avanzando el gobierno en la destrucción de derechos de los trabajadores, surge la pregunta de, bueno, frente a esto, ¿qué se hace entonces, ¿no? ¿Qué ves ahí en ese sentido? No veo en realidad una dirigencia que esté a la altura de estas circunstancias. Fíjese que a todos, acá el gran ausente, si es en Fuerza Patria, el ausente de esa lista es el peronismo, y es la propuesta. Hemos cambiado lo que caracterizaba el peronismo, de hablar del plan quinquenal, cómo gobernamos, qué proyecto tenemos, ha sido reemplazado por el candidato. Votemos al candidato para terminar con Milei, el candidato X, ¿no? ¿Qué propuesta es esa? ¿No sentís que de alguna manera hay uno que cubre peronismo y va siguiendo más o menos las discusiones internas? En algunos sectores plantean que hay un cierto movimiento por parte del gobernador Axel Kicillof para intentar volver a traer ciertos aspectos del peronismo, de un peronismo más originario, digamos. O el otro día me decían que el acto en San Vicente iba en línea con una peronización de Axel Kicillof, que no te la plantean como una deskirchnerización, pero bueno, que evidentemente hay un cierto movimiento ahí de el gobernador intentando mostrarse como algo más amplio de lo que hoy en día efectivamente es el kirchnerismo. ¿Cómo lo ves? No es real. No es real porque la victoria de la elección pasada no es de Kicillof, es de los intendentes que estaban cuidando su territorio y que iban en busca de los controles de los consejos deliberantes. Entonces, como él se apoderó de ese triunfo y los intendentes están apáticos, no juegan, o juegan a media máquina, él ahora saca de la galera este conejo de querer peronizar para un poco responsabilizarlos a todos de que empujen. Yo no lo veo tampoco en Cristina, a quien Kicillof no responde, como puede ser un manejable Alberto Fernández en su momento, Vudú y otros. Entonces, y en el medio está Massa. Que bueno, que es un hombre que se ha declarado representante de los fondos buitres y hombre que dijo que es íntimo amigo de Giuliani y que se reporta a la embajada, pero bueno, que no lo oculta, yo lo que le reconozco es que no lo oculta, pero que también en esa estructura que ha armado presiona un tanto con la cámpora, porque ahora Cristina está presa, no tenés mucha al gobernador por las elecciones estas. No va a cambiar nada, al contrario, se va a profundizar todo porque está hecho todo así, es el eterno devenir. Hay años que dejan a esta suerte de gobernantes juntar y profundizar en ajustes que los gobiernos populares no pueden hacer. Entonces los van a dejar hacer. Por eso está garantizado el piso y la buena elección del gobierno. Porque necesitan que siga para... ¿Quién del gobierno, del espacio kirchnerista o peronista puede hacer lo que el ministro Caputo anuncia así a boca de jarro? Y tenés ninguno. Entonces, bueno, es muy importante ver cuál es el juego en general de todos. No hablemos de los otros. También la sociedad, yo creo que tenerle miedo, algunos no tienen, pero bueno, la mayoría sí, tenerle miedo al cambio, muchos se lo tienen, pero ya conocen a los dos, denle la oportunidad a otros, digamos, ¿no? Eso te quería decir, para cerrar la nota con un dejo de optimismo. No, yo estoy haciendo una descripción de lo que es. Bien, ojalá fuera por dónde viene la renovación. No me gusta repetir los eslogans. Optimismo. Cuando estábamos nosotros era mejor, porque no es verdad, no se condice con la realidad. No somos
potencia. ¿Cómo? No ¿Qué- somos qué- un qué te país. parece se Hemos podría perdido aplicar? industria, hemos perdido competitividad, hemos perdido mercados, hemos perdido la felicidad del pueblo, hemos perdido industrias, hemos perdido trabajo. Esa es la realidad. No todo se hizo en un año, es hipócrita hablar de esa forma. Yo soy parte del problema, no es que yo no soy parte del problema, ¿eh? O sea, no es que yo estoy con un dedo acusado, son todos ustedes. No, no. Yo soy un dirigente que también está en un mismo espacio y me parece canallesco que yo me aparte y diga todos los culpables son los Bien. demás y yo soy el mejor de todos. No, yo estoy haciendo una autocrítica para Me mejorar. parece importante eso. No para destruir o para ningunear a ninguno. A mí no me interesa eso. A mí Bien. me interesa que de alguna forma esto no paguen los que siempre pagan. Pero entonces, ¿ves alguna posibilidad de renovación dentro del peronismo, de las fuerzas populares? No que- ahora, en el futuro. No Hacia porque están futuro, los... digo. ¿Quiénes son candidatos? Los de No, siempre. pero no ahora, por eso, no ¿Quiénes son ahora. candidatos? ¿Cómo usted explica al ministro Trota, por ejemplo, con el desastre que fue en plena pandemia, que dejó encerrado a los chicos con prisión preventiva 2 años en la casa y ahora aparece como Bueno. un héroe de Vietnam? Por favor, es invotable eso. Yo no hice la lista. No hay discusión en el peronismo está secuestrado. ¿Eso te parece puede ser una No solución? hay debate. Y A bueno, eso habría el empecemos debate, a abrir claro. los canales y a reinstitucionalizar lo que alguna vez funcionó. Mal o bien funcionó. Bien. Victorio, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Disculpe, pero... No, no, al contrario, es, No, al contrario, para eso también, interesantísima la charla. para eso también queríamos tu opinión. Gracias por venir. Gracias, muy amable. Victorio Pirillo, entonces, secretario general de los empleados, de los trabajadores municipales de Vicente López.